¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo le va? A partir de ahora no somos amigos, ¿eh? Sí, ahora... Era la profesora, el alumno. Ya voy aclarando, ¿eh? Me ubico en algún lado acá en esta silla. Sí. Me siento paradito. ¿Qué me dicen? No. Mira, yo creo que parado va a ser mejor. Mejor, bueno, sacamos entonces la silla a un costado. Vamos a dar una clase express. Primera así. clase de... Aunque ya tuviste... Aquella vez así tu pérdida de... de miedo a los pinceles. Miedo a los pinceles, al... Esto, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Bueno, esta es una paleta. Una paleta de colores. ¿Agarró bien ahí? Sí. Bueno, perfecto. Bueno. ¿Agarró bien ahí? Sí. ¿Está bien? Sí. Este es... Ahí, mira. Ahí. Ah. Aunque ahí está. Bueno, perfecto, ¿sí? Bueno, y acá están los colores primarios, que los elementos de la pintura son, o sea, de una obra, en este caso, tenemos los colores, el medio, que es una pintura al óleo, ¿verdad? Y el soporte, que es el lienzo, esto es tela, ¿sí? Un preparado con un bastidor. Y el bastidor es el armaje, ¿no? Es este. Ya, en realidad el bastidor es la maderita y tiene una tela. Perfecto, nosotros acá le decimos lienzo a esto, pero es un bastidor, es un entelado. Bueno, y después está la obra, ¿verdad? Que vamos a iniciar para que vos tengas ideas de la línea de horizonte, del fondo, porque esta es una ilusión óptica, ¿verdad? Esto es algo plano y nosotros le vamos a crear una dimensión, le vamos a dar un volumen. Se le da volumen, se le da profundidad, todo lo que es más luz, un poco más opaco sombra, incluso, ¿eh? Sí, y eso también... es uno de los elementos de una obra, es la luz y la sombra. Acá nosotros vamos a decidir que la luz va a venir acá, así nomás te hago un sol para que tengas una idea. Entonces esto es evidente que va a ser más claro acá, se va oscureciendo, y también para que tenga profundidad, acá tenemos que colorear menos y va oscureciéndose. Y de acá lo mismo, más claro, y a medida que se te acerca, cerca tuyo, es más oscuro. Entonces ahí vamos a tener esas dos dimensiones. Claro, que juega justamente y que engaña un poquitito a la óptica, y que le da justamente ese realismo, ¿puede ser? Exacto. Perfecto. Sí, porque uno quiere tocar, quiere estar en la obra, ¿verdad? Bueno, perfecto. Por ejemplo, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, está en ese grado y 50 ya, pues sí. Sí. Bueno, perfecto, sí. Bueno, y ahora yo creo que pintemos una naranja. ¿Una naranja? Sí. Profesora, en primer día una naranja. A ver, ¿qué te... Sí, pero eso vos ya lo tenés incorporada, la fruta, ¿verdad? Porque es parte de decime lo primero que tengo que hacer para darle paso justamente a la entonces ¿te animás vos a dibujar acá un círculo parecido a la naranja? Sí, pero mi mitad de la naranja tiene que quedar en el medio de la raya. Sí, más o menos vamos a centrar. ¿Sí? Bien grande. ¿Hago como una naranja? Sí, un círculo. Eso, muy bien. Ahí está.